Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Ant-Man quizá para muchos no es de los héroes más importantes del MCU, pero esto no ha impedido que Scott Lang nos haya traído hasta el momento dos películas bastante sólidas en lo que respecta a la crítica y a la taquilla, con historias chiquitas pero cargadas de mucho humor y aventuras para toda la familia que no necesitan agarrarse con uñas y dientes a este gigantesco universo cinematográfico. Pero hubo un tiempo en el que se estaba planeando otra película para este superhéroe, una que jamás llegaremos a ver. Por eso en este video te traemos la película de Ant-Man que nunca vimos. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Ant-Man ya está en proceso de tener su tercera cinta. Debido al éxito del personaje, parece que al igual que los otros Avengers, Scott Lang también tendrá su trilogía. Con sus primeras dos películas nos trajeron un retrato súper entretenido que alegra a grandes y a chicos y que no pierde el ritmo a lo largo de sus 2 horas. Gracias a ello, Ant-Man se convirtió en el comic relief del MCU, un personaje simpático que no tiene que cargar con traumas ni conflictos demasiado complicados. Incluso su secuela llegó en un momento clave para ayudar a disminuir un poco todos los momentos oscuros que nos había traído Avengers Infinity War, por lo menos por un rato hasta que tuvimos su regreso en Avengers Endgame para ser la clave para concluir la segunda parte de este final de saga. Pero las cosas pudieron haber sido muy diferentes, y no nos malinterpreten, no decimos que no nos guste el producto final que trajo Marvel de este personaje o que queramos disminuir la importancia de estos personajes en el concepto global del MCU, pero es interesante saber que Marvel tenía otros planes y estos habrían sido un poco diferentes. Porque si recordamos un poco cuando Marvel Studios anunció por primera vez su intención de producir sus propias películas de superhéroes, Ant-Man fue uno de los proyectos iniciales para unir a un escritor y un director y comenzar el desarrollo. Irónicamente, Ant-Man finalmente se convertiría en una de las producciones más problemáticas para el MCU, porque tuvieron que cambiar y modificar muchos aspectos del proyecto, ya que en estos momentos Marvel se encontraba con cambios internos muy importantes, y es que apenas estábamos en los inicios de un estudio. Uno de los cambios fue el cambio de su dirección, ya que el director original que nos iban a presentar en esta película no era Peyton Reed, quien fue el director de ambas películas y próximamente también en una tercera película del Hombre Hormiga. Por el contrario, los planes originales de Marvel en esta cinta era que la dirigiera Edgar Wright, pero tal parece que por diferencias creativas el director dejó el proyecto. Este realizador inglés es famoso por dirigir Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim contra el Mundo y Baby Driver, entre otras cintas, con lo que resulta bastante obvio que le hubiera dado un estilo muy diferente a Scott Lang en su película debut. Esta película de Ant-Man de Wright fue anunciada como una de las películas de Marvel iniciales junto con Iron Man de Jon Favreau, Thor y el Capitán América. De hecho, Wright incluso apareció en la Comic Con de San Diego del 2006 junto a Favreau. La idea que tenían para la adaptación era involucrar realmente a Scott Lang y Hank Pym de una manera muy diferente. Lo que se quería hacer era tener una película que básicamente tratara sobre Hank Pym y Scott Lang, y para ello querían realmente hacer un prólogo donde se pudiera mostrar a Pym y sus momentos como un Ant-Man en acción en los años 60 en una especie de homenaje de los cómics de Tales of Astonish básicamente, y luego mostrarnos la parte más contemporánea. El director ha revelado que querían tener una historia que se complementara con estos momentos flash forwards, porque al volver al presente nos contarían la historia de un Scott Lang y cómo llega a adquirir el traje de Ant-Man, cómo se cruza con Hank Pym y luego mostrarnos cómo de una manera un tanto maquiavélica se une a él. Wright quería hacer algo diferente al estilo de Marvel, porque a diferencia de la historia que llegamos a ver en la pantalla grande, la intención del director era hacer algo diferente con el origen de Scott Lang, porque este origen era muy breve y como suele suceder en muchas de estas historias de origen de los personajes de los cómics, no se exploraba tanto al personaje. En cambio, en esta versión de Edgar Wright querían poner mucho más interés en los detalles y darle mucho más tiempo en pantalla a este momento. Wright estaba entusiasmado con el proyecto desde el 2006, aunque empezó a trabajar en un guión para Marvel en 2008. La película no se oficializó hasta octubre del 2012, esto porque no hubo presión para que la película comenzara lo antes posible, dado a que el personaje, bueno, digamos que no era exactamente una prioridad para Marvel Studios. Estaban ocupados tratando de hacer despegar sus películas de la fase 1 como Iron Man, Thor y el Capitán América para básicamente construir el camino para la llegada de los Avengers, película que llegó meses antes en el 2012, por lo que Wright continuó trabajando en Ant-Man entre otros proyectos a sus tiempos. Haber tenido un director como Wright en un proyecto como Ant-Man seguramente habría logrado reflejar un estilo completamente diferente de comedia, porque los trabajos previos de este director se caracterizan por una comedia muy visual, donde utilizan no solo a los actores
actores, sino mucho más elementos cinematográficos para acompañar el momento que definitivamente ayudan a traernos un producto muy diferente. Wright se ha vuelto un experto en este género, y en cada una de sus películas hemos podido verlo, ya que puede encontrar momentos de humor donde quizás otras personas no se les hubiera ocurrido, con cosas tan simplistas como sus transiciones, cortes rápidos entretenidos, elementos entrando a cuadro de manera graciosa o por el contrario, la manera como tienden a salir de cuadro los personajes, básicamente momentos en donde se puede contar la historia con solo imágenes. Todo esto es algo que constantemente hacen sus películas, pero no como un elemento repetitivo, sino por el contrario, como una parte de su narrativa. La comedia puede ir mucho más lejos que solo tener cuadros de los actores hablando sus líneas y llegando a sus punchline para hacer que el público entienda el chiste, algo que definitivamente hubiera aportado mucho más a una película como Ant-Man, ya que partiendo de su protagonista interpretado por el increíblemente carismático Paul Rudd, que tiene cualidades para esos momentos de comedia visual típicos de Wright. Además, no podemos olvidar cómo este director tiene experiencia con adaptar historias de los cómics como Scott Pilgrim, donde logró de manera muy creativa hacer una transición del lenguaje de los cómics y los videojuegos a una versión cinematográfica, una que de algún modo no deja que se nos olvide que el material original es una novela gráfica. Es un detalle que seguramente se pudo haber utilizado con su propio estilo en Ant-Man. Tal vez estas transiciones y comparaciones entre los dos Ant-Man de Scott Lang y Hank Pym habrían sido mucho más interesantes con la manera de comparar escenas muy similares que tiene este director. Esta película de Ant-Man se tenía planeado que fuera más independiente del MCU por dos razones importantes. La primera es que Wright, como mencionamos, continuó trabajando en otros proyectos, pero esto no frenó la expansión del crecimiento de Marvel, ya que los elementos que vinculaban a esta cinta con el resto no deberían de afectarse con su retraso. Además de que el mismo Wright mencionó que él prefería que sucediera de este modo mucho más independiente, y en octubre del 2013 se comenzó a hacer el casting de la película donde Marvel ya había fijado una fecha para estrenarla en julio del 2015. Sabemos que Marvel y Wright habrían reducido su búsqueda de Scott Lang a Joseph Gordon-Levitt y Paul Rudd. Según se informa, fue Wright quien quería a Rudd, mientras que Marvel favoreció a Gordon-Levitt con la esperanza de inyectar más jóvenes en el MCU. Esta decisión del actor nuevamente es una que refleja el estilo que Wright pretendía darle a la película, y que a pesar de tomar otro camino, Marvel decidió conservar a Paul Rudd. Pero poco a poco comenzaron a surgir otras diferencias creativas que parecían estar comprometiendo la visión del director de lo que Marvel esperaba de esta película. Al inicio, Wright y Cornish escribieron 2 borradores adicionales del guión de Ant-Man intentando abordar las notas de Marvel sin comprometer su visión. Marvel incluso retrasó el inicio de la filmación de junio a julio para hacer tiempo para las reescrituras, pero la visión de Marvel no parecía ir de la mano con lo que pretendía hacer en esta película el director, por ello terminó abandonando la película por diferencias creativas. Edgar Wright llegó a comentar: "Quería hacer una película de Marvel de Ant-Man, pero no creo que realmente quisieran hacer una película de Edgar Wright. Fui el guionista y director en eso y luego quisieron hacer un borrador sin mí, y habiendo escrito todas mis otras películas, es una cosa difícil de seguir adelante pensando que si hago una de estas películas, me gustaría ser el escritor y el director. De repente al convertirte en un escritor de alquiler estás menos involucrado emocionalmente y empiezas a preguntarte por qué estás ahí realmente". Se entiende de todo esto que Marvel quería tener un mayor control en sus películas y hasta cierto punto limitar un poco el trabajo de Wright, pero recordemos que todo el trabajo realizado por el director no se desechó por completo, porque en los créditos podemos ver como Edgar Wright se le da el crédito de guionista en la primera película de Ant-Man, y esto se debe a que se utilizó su material para crear el nuevo guión. Y por supuesto que iban a utilizar un trabajo como este, porque hasta sus colegas como Josh Whedon, que estaba trabajando duro en Avengers la era de Ultron en este momento, expresó lo increíble que era este guión que tuvo la oportunidad de leer. También Adam McKay llegó a elogiarlo. Al final fueron Paul Rudd y Adam McKay los que terminaron el guión de Ant-Man utilizando muchos elementos de Wright, unos que nos damos cuenta que siguen ahí presentes, como la escena del enfrentamiento entre Falcon de Anthony Mackie, que el propio McKay ha dicho que decidieron mantener la estructura y el diálogo de Wright. Y no es la única escena donde vemos estos elementos tan característicos de Wright. En la escena donde Luis habla con Scott sobre su primo, la chica y el encuentro con Falcon, la manera que mantienen de narrar este evento, historia sobre historia, parece tener el sello del guión de Wright, pero sabemos que definitivamente la dirección de Wright habría cambiado por completo la película, complementando estos icónicos momentos que trataron de dejar en la cinta. Al final, a pesar de mantener la esencia de Wright, sabemos que se cambiaron escenas, se agregaron nuevas secuencias, se cambiaron algunos personajes y se agregaron nuevos para poder complacer lo que Marvel estaba buscando. Después ya saben lo que pasó,
Peyton Reed tomó el lugar de Bright en la silla del director, conservando su reparto. La película acabó con un estreno de gran éxito para el 2015, con una secuela que ahora no cuenta con un guión previo de este director, y para ser completamente honestos, a pesar de que la cinta quería mantener el mismo estilo que su primera parte con un humor ligero y momentos elocuentes, sobra decir que se nota muchísimo la ausencia de la esencia original que Edgar Wright dejó impregnada en la primera cinta. Aún así estamos emocionados con saber cuál será el destino para su tercera película de Ant-Man, donde esperamos que nos vuelvan a traer un poco del encanto de esta primera película. Teniendo como escritor a Jeff Loveness, famoso por ser escritor de Rick y Morty, esperemos que le den un nuevo toque de comedia y elocuencia a la cinta, aunque esa esencia que Edgar Wright dejó en la primera parte es algo que sabemos que no se logrará recuperar. Pero de igual manera, si te interesan conocer las 7 entidades cósmicas más poderosas del universo de Marvel, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.